En reuniones anteriores eh, sobre todo me he gozado en la reunión por estar en un lugar donde tenemos esa como única intención de estar en ese lugar, de estar reunidos para buscar a Dios, ministrarlo a Él, bendecirlo y también para que su palabra nos ministre. Y he estado bendecido por eso, he estado bendecido por los hermanos que predican, por los hermanos que nos ministran la palabra, por los hermanos que nos ayudan a través de la alabanza a enfocarnos, a centrarnos a través de esos cantos, de la escritura que está en esos cantos. He estado muy bendecido por ello, pero de varias ocasiones me ha bendecido mucho el fondo de las diapositivas. No sé quién las elabora, pero gracias. Gracias, me bendice mucho. Esas diapositivas de las cactáceas, de las flores, wow. Cómo me ha bendecido y bueno, también le agradezco a Dios eso, que hasta esa imagen que está ahí tiene, aparte de la letra y de la escritura que está ahí, tiene otra imagen que llama la atención, que cuando menos a mí, que estoy empezando a aprender un poquito de plantas, de cactáceas, me alegra, me bendice. Sean todos bienvenidos, sean todos muy bienvenidos. El próximo domingo 12 no vamos a estar aquí. Si usted llega a esa puerta va a estar con un letrero que dice que vamos a estar en Rancho San Marcos teniendo una fiesta, un día de acción de gracias, un día de testimonios muy grande y muy hermoso. El próximo domingo 12 vamos a celebrar un mandamiento que Dios nos ha dado de bautizar a discípulos, hermanos y hermanas de diferentes edades que están bien claros el propósito de su vida y también el valor del bautismo, no solo como un mandamiento, sino como un medio de gracia muy importante para que Dios llene sus vidas, los capacite y ellos a su vez también puedan integrarse a la iglesia y ser parte del reino más glorioso. No hay otro reino, no hay otro reino, no lo va a haber. Vendrán cosas y se irán, pero ese reino permanecerá para siempre. ¿Sí lo oyó? ¿Oyó que el reino de Cristo va a permanecer para siempre? No hay ningún otro empresa, compañía, actividad que valga más la pena, que reditúe más que ser parte de ese reino. Entonces, la próxima semana, el próximo domingo 12 de junio, no vamos a estar aquí, vamos a estar teniendo esta magna celebración, acción de gracias, día de testimonios y de glorificar a Dios, allá en Rancho San Marcos, en el mismo horario, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, si me ayudas, hermanito, con los pasajes, porque esta semana estuvo llena de mucha actividad y no tuve la facilidad de poder yo elaborar mi material en diapositiva. Entonces hoy vamos a estar usando de las habilidades de los hermanos. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16, y vamos a tenerlo ahí ya listo en nuestras Biblias. La semana pasada nuestro hermano José Luis nos empezó a predicar en este capítulo 6 de un evento que es extraordinario, es mucho de considerarse, que es cuando el Señor Jesucristo multiplica peces o panes y peces, 5 panes, 2 peces, y le da de comer a una multitud que el texto nos dice que nada más contando a los puros hombres fueron 5,000. Y bueno, siendo que ya pasó el día de la mamá y nos estamos preparando para otro día, ¿verdad? Tan agradable que va a venir por ahí,
a los que tienen bigote y a los que no también. Bueno, las amas de casa sabrán cómo comen los varones, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas aquí sus maridos, hijos o sus maridos y aparte sus hijos comen como avecillas? Oiga, nadie levantó la mano. Híjole, eso nos quiere decir algo. Digo, no dije qué tipo de avecillas. Hay unas avecillas que son así de este tamaño y hay unas avecillas prediluvianas que son un poquito más grandes. Bueno, entonces sabrán cómo comen los hombres, ¿verdad? Pues se contó eso, se contó que fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dando a entender el texto que había mujeres y niños. Bien, el propósito con el que estamos estudiando el Evangelio de Juan de manera secuencial, de manera expositiva, es porque a través de una predicación expositiva, de un estudio secuencial, pues tenemos ya entendido lo que hemos avanzado. Hemos avanzado por el capítulo 2, donde el Señor Jesucristo y su familia y los discípulos son invitados a una boda, y ahí ocurre una señal. En un momento de la celebración algo que no debía suceder sucede y se busca a Él para que Él ayude y ahí ocurre una señal. En el capítulo 3, que también ya lo hemos estudiado, un hombre se acerca al Señor Jesús, no viéndolo con la objetividad, con la realidad única y exclusiva con la que tenemos que ver al Señor Jesucristo. Este hombre se llama Nicodemo y este hombre por el Señor Jesucristo es dirigido a ver su condición espiritual que estaba totalmente dañado, afectado, destruido por el pecado, y es estimulado por el Señor Jesucristo a reaccionar y a decirle: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Hacia el capítulo 4 tenemos otro diálogo. El Evangelio de Juan está lleno de muchos diálogos. Ya hubo un diálogo allá con Nicodemo y en el capítulo 4 tenemos otro diálogo que se da primero con la samaritana, después hay otro diálogo que se da con sus discípulos y después otra breve presentación ahí de el Señor Jesucristo hablando con toda esa comunidad de samaritanos. Hacia el final del capítulo 4 tenemos la sanidad del hijo de un siervo del rey, una sanidad prodigiosa que llevó a ese hombre y a toda su familia a doblar sus rodillas y abrazar una fe genuina, una fe sólida en Jesús. Capítulo 5, el Señor Jesucristo regresa a Jerusalén, estaba en esta parte norte de Galilea y regresa hacia el sur, hacia la parte de Jerusalén, y ahí sucede un milagro impresionante. Un hombre que llevaba 38 años con una enfermedad que lo tenía totalmente inmóvil, paralizado, y es sanado por el Señor Jesucristo, y se viene la oposición contra él, viene no solo la crítica, porque en algún momento la crítica va y viene. Las personas de alguna manera podemos soportar esos comentarios adversos, negativos, y la crítica va. El texto claramente dice que lo querían matar y estaban buscando acusarlo legalmente de cualquier delito, que la sentencia fuera esa, la muerte. Y desde ahí las personas los judíos, con toda la intención asesina de acusar al Señor Jesucristo y que Él fuera llevado a la muerte. Y ocurre esa sanidad. Ahora el Señor Jesucristo deja Jerusalén, va nuevamente a la zona norte, a la zona de Galilea, y eran días de fiesta, y en los días de fiesta hay mucha gente. En los días de fiesta muchas personas van de un lugar a otro, y claramente el capítulo 6, en los primeros versículos, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante dentro del calendario judío. ¿Por qué es una fiesta muy importante? Lo que al día de hoy viene siendo ya no la Pascua, sino Semana Santa. Pero bueno, yendo hacia los judíos, la celebración de la Pascua marcaba un día nacional de liberación. Marcaba el día que ellos fueron libertados de Egipto, libertados de esclavitud, libertados de opresión y libertados no por un líder astuto,
libertados no por un político con muchas palancas y relaciones, no. Claramente toda esa sección del libro de Éxodo nos muestra que fueron liberados por el poder de Dios cayendo sobre ese pueblo que se había endurecido, que se llama Egipto. Y con mano extendida Dios los saca de Egipto, y ese día, esa celebración marca ese día de libertad. Tal vez no todos lo entiendan, pero tal vez sí algunos de los que están aquí lo lleguen a entender. Hay días que cambian nuestra vida. Hay días que le podemos decir a una persona que ha salido de una situación extraordinaria, hay días que le decimos a esa persona: volviste a nacer. Este día tú volviste a nacer. Y para el pueblo judío es el día en que nace esa nación, son liberados. Y la Pascua no es una celebración pequeña para el pueblo judío, es una celebración nacional. Es como hablar del Día de la Independencia aquí en nuestro país en septiembre. Es como ir a Estados Unidos y preguntar en Estados Unidos cuál es el día de la celebración de su independencia. O ir a otras naciones que no coinciden en fecha con nosotros y vemos una magna celebración y decimos: bueno, ¿y esto por qué? Porque este día pasó esta situación extraordinaria. Yo lo entiendo. Entonces era el día que se acercaba la Pascua, había mucha gente, miles de personas habían seguido a Jesús. Jesús siente compasión por ellas y las alimenta. Bien, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Esto que vamos a leer es posterior a ese evento de alimentar de manera milagrosa a estas personas. Entonces, en el capítulo 6, a partir del verso 16. Si me acompaña, por favor. Evangelio de Juan. Como le dije, anduve un poco atareado y no preparé yo mis diapositivas. En un momento nos vamos a trasladar al Evangelio de Mateo y es importante, así de manera gráfica, ir viendo algunos acontecimientos. Es importante. Yo sé que algunos tenemos Biblia digital, pero es complicado ver esto en la Biblia digital, es complicado. En cambio aquí yo tengo fácil a la vista todas las hojas o el contenido de esas hojas. Entonces yo le animo a que tenga a la mano una Biblia, y si no, acérquese con alguien que sí tenga esa Biblia. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16, dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Dice, estaba ya oscuro. ¿Sí dice eso? Y Jesús no había venido con ellos, con los discípulos. Verso 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron, ¿qué dice ahí? Miedo. En otra traducción dice que tuvieron espanto, tuvieron pavor, tuvieron horror y tuvieron miedo. Se traduce aquí en la Reina Valera. Verso 20. Más Jesús, más él les dijo. Fíjate las palabras, cuando ve Jesús el espanto en ellos, las palabras del Señor Jesús: yo soy, no temáis. Verso 21. Ellos entonces, qué palabra tan interesante, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Padre, háblanos con tu palabra, Señor, no con mis ideas, no con mis emociones o no con mis intenciones, sino háblanos con tu palabra. Que tu palabra nos hable, desde los más adultos hasta aquellos más pequeños que ya están en esa capacidad de entender y de recibir tu palabra. Que podamos hoy ver con claridad a Jesús y que hoy podamos entender quién es Él, porque Él así lo dijo aquí: yo soy. Que lo podamos ver con claridad. Padre, ministranos, que hoy nuestras vidas puedan ser profundamente transformadas por tu palabra.
capacitados por tu palabra, preparados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Predicar de manera expositiva, amadas personas, amada congregación, amados hermanos, implica ir al texto y dejar que el texto sea el que nos hable. Cuando no predicamos de manera expositiva, un pasaje como este, sin muchos problemas podríamos usarlo y trasladarlo a cosas que la Biblia no está diciendo, a cosas que la palabra misma, Dios mismo no está diciendo, pero que nosotros queremos llevarlo a esto. Por ejemplo, en los otros evangelios que habla también de esto, hablando de ese temor que los discípulos presentaron cuando vieron a Jesús, en otro de los evangelios dice que pensaron que era un fantasma. Entonces podríamos hacer una predicación aquí hablando de esas experiencias paranormales, de esas situaciones de espíritus, algo que el texto, cuando menos aquí con Juan, no nos está diciendo. Nos está diciendo otras cosas. También podríamos ocupar este pasaje donde sí dice que los discípulos tuvieron ese miedo, ese temor. Podríamos usar este pasaje para hablar acerca de la depresión y que para que usted pueda vencer esa depresión, esos miedos, esa ansiedad, usted necesita a Cristo en su vida. Y yo estaría predicando algo que el texto no dice. Con esto no quiero decir que Cristo no quita la depresión, no estoy diciendo eso. Con esto no estoy diciendo que usted no tenga mayor seguridad si Cristo está en su vida. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que entender a qué vino Cristo. Cristo no vino a ser nuestro terapeuta. Cristo no vino a sanarnos nada más de nuestros miedos y nuestras ansiedades. Eso sería disminuir el verdadero propósito de Cristo. Cristo vino a morir por todos tus pecados. Cristo vino a derramar su sangre porque ninguno de nosotros somos personas buenas, justas y amables. Todos somos pecadores, todos somos depravados, todos somos ingratos. Y ese es el propósito con el cual Él vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Que puede traernos paz? Por supuesto. ¿Que puede traernos gozo? Por supuesto. ¿Que puede traernos tranquilidad? Por supuesto. Pero no es el terapeuta de nadie. Él debe ser tu Señor y tu Salvador. Amén. Él vino a eso. Entonces, vamos a centrarnos en este pasaje para entenderlo de manera expositiva. Para entender lo que la palabra y el apóstol Juan quería transmitir, no solo a los discípulos de aquellos años del siglo I, sino a todos nosotros, porque la palabra de Dios quedará para siempre. Entonces, vamos ahora al Evangelio de Mateo, por favor. No pierda ese pasaje, póngale ahí una hojita, póngale algo que lo marque, para que podamos regresar con facilidad a ese pasaje. Y ahora acompáñame al Evangelio de Mateo para que podamos entender algunos acontecimientos que es más fácil mirarlos, obviamente, como le estoy diciendo, en los otros evangelios. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso número 1. No vamos a leer mucho, solo vamos a ver los títulos. Si quieres ponerlo ahí, hermano, adelante, no hay problema. Pero como les dije, esto lo vamos a ver más fácil en su Biblia impresa. En su Biblia impresa vamos a notar esto. Algo que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan no lo notamos. Entre el último versículo del capítulo 5, en el último versículo del capítulo 5 del Evangelio de Juan y el primer versículo del capítulo 6 del Evangelio de Juan, los comentaristas dicen que hay un tiempo como de 6 meses. Hay un largo lapso de tiempo.
¿Qué pasó entre ese último versículo cuando el Señor Jesucristo está hablando con aquellos hombres que querían matarlo porque Él había hecho una sanidad en día de reposo? ¿Qué acontecimientos sucedieron en ese tiempo hacia el primer versículo del capítulo 6? Y ahí en Mateo capítulo 10, fíjate algo que está diciendo. El Señor Jesucristo selecciona, llama a 12 de aquellos discípulos. Había una gran cantidad de discípulos que Él tenía, pero Él llama a 12. Él quiso llamar a esos 12. Y a esos 12 Él los designa como apóstol. Un enviado, un mensajero, alguien que ya tenía por encima de los demás ahora un propósito mayor. Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo entre ese último versículo del capítulo 5 de Juan y ese primer versículo del capítulo 6? Ocurre esto. Que el Señor Jesucristo, estando en comunión con el Padre, estando en oración y yendo adelante con el reino de los cielos, escoge a los 12 apóstoles. Ahora fíjate lo que dice ahí en el verso 5, Mateo 10, verso 5. Dice, a estos 12, ¿qué hizo Jesús? Estamos en Mateo 10, verso 5. ¿Qué dice? A estos 12 los envió. Entonces, habiendo orado, el Señor tiene claro quiénes van a ser sus 12 apóstoles, los llama, les entrega una comisión, ¿verdad? Y los envía. Vayan a las diferentes comunidades, vayan a los diferentes lugares, vayan, prediquen, vayan, oren por los enfermos, vayan, reprendan los demonios. Y bueno, los discípulos salen y obedecen todo eso. Ahora vamos al capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 1. A partir de ahí se nos narra que Juan el Bautista, que ya estaba preso, Juan el Bautista fue preso. Él envía mensajeros al Señor Jesucristo para que le aclararan si definitivamente Él era el Mesías. Y el Señor Jesucristo empieza a hacer varias señales. Empieza Él a obrar con poder y con autoridad para que esos discípulos de Juan el Bautista tuvieran la confirmación de que Él es el Mesías. Había un cristiano, dicho por el propio Señor Jesucristo, no ha habido otro profeta mayor que Juan. Pero el que Dios nos llene, o el que Dios llene a un hombre, a una mujer con su espíritu, el que Dios respalde a un hombre y una mujer para que haga su obra, no nos hace superhombres, no nos hace, o no hace supermujeres. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos sintiendo. Y Juan, estando en la cárcel, empezó a tener debilidades, inquietudes, incertidumbres. El más grande profeta, pero no anduvo titubeando. No anduvo ahí en la cárcel. Bueno, entonces ¿de qué sirve todo lo que prediqué? Entonces ¿de qué sirve todo lo que hice? Entonces ¿de qué sirve todo lo que perdí? Él no anduvo con esos pensamientos. Tuvo inquietudes. Fue con quien tenía que ir para aclararlas. No podía ir personalmente porque estaba preso. Mandó de sus discípulos. Los discípulos van, le presentan la inquietud al Señor Jesús. El Señor Jesús obra de manera imponente, sobrenatural, poderosa, con autoridad. Y los discípulos lo ven y dicen: no hay duda. Regresan con Juan, le dan la confirmación. ¿Y qué crees? Juan no salió de la cárcel. Juan no volvió a la libertad que él tenía, no volvió con su padre Zacarías y con su madre Elizabeth. ¿Cuál fue el siguiente acto de fe que hizo Juan? Agachar la cabeza para que una espada le quitara la vida. Eso aconteció. Eso aconteció y cuando al Señor Jesús le dan la noticia de que ese pariente de él, porque era su pariente, ese amigo de él, porque era su amigo, porque los que hemos caminado con Jesús sabemos que él es amigo, ¿o no? ¿O no sabemos que Jesús es amigo? Ese amigo de él había partido. Claro que el Señor Jesús lo sintió y él quiso apartarse. Vamos a avanzar ahí en el Evangelio de
Juan, capítulo 14, perdón, Mateo, disculpe mi error, Mateo capítulo 14, ahí está narrada la muerte de Juan el Bautista, ahí está narrada por la voz de su propio asesino llamado Herodes. Ahí él narra cómo fue que a través de una fiesta, a través de una embriaguez, a través de una lujuria, a través de una locura, él acaba mandando a matar a alguien que le tenía cierto respeto. Pero ve cómo en Mateo, ahí mismo en el capítulo 14, verso 13, viene narrado lo que ya nos predicó el hermano José Luis la semana pasada, la alimentación ¿de cuántos? De 5,000. Aquí viene narrado. Es interesante que veamos, y bueno, en otro de los evangelios, o tal vez aquí, y yo no lo distinguí, me lo pasé por alto, pero usted chéquelo. Así como el Señor Jesús llama a los 12, los capacita, así como el Señor Jesús envía a los 12 a ir a predicar, así los evangelios narran cómo los 12 regresan y con mucha emoción le dicen: Señor, predicábamos y la gente se convertía, orábamos por las personas y sanaban. Reprendimos demonios y los demonios salían. Y ellos llegaron con ese gozo, con ese testimonio. Y es cuando el Señor Jesucristo los quiere llevar a un lugar aparte, porque había tanta actividad, tantas necesidades de las personas, que el Señor Jesús quería que sus discípulos también tuvieran un tiempo para descansar. Y es ahí cuando los rodea esta multitud. Es ahí cuando el Señor Jesús tiene compasión de ellos, porque era muy grande la multitud. Y dice que poniendo a prueba a los discípulos, les dijo: ¿a dónde irán estas personas? ¿Cómo comerán? Y empiezan los razonamientos de los discípulos. Es que 200 denarios no alcanzarían. Mejor ya córtale, Señor, ya termina la reunión. Aún es buena hora para que ellos solitos vayan y vean cómo le hacen y qué consiguen. Y el Señor le dice: dadle vosotros. Hombre, te estamos diciendo, Señor, que con 200 denarios no nos alcanza, y 200 denarios viene siendo casi el salario de todo un año. Y ocurrió algo portentoso. Con 5 panes y 2 peces se alimentó una multitud. En el Evangelio de Juan, ahora sí regresemos al capítulo 6, por favor, del Evangelio de Juan. Como ya dijimos, el propósito del Evangelio, el propósito con el que Juan, el apóstol, escribió el Evangelio es para que creyendo en Jesús tengamos vida. Lo que estamos leyendo y estudiando no es para llenarte de información, no es para darte una enseñanza entretenida y que salgas de acá diciendo: oye, qué bien la pasamos, ni sentí el tiempo con el hermano. No, el propósito es que creas. No hay otro, no hay otro. De verdad, es el único propósito. Con ese propósito Juan escribe el Evangelio. Y con ese propósito él en su Evangelio aporta de 5 señales. Él así las llama, 5 señales que muestran que Jesús es el Mesías, que muestran que Jesús es el Salvador, que muestran con claridad que Jesús lo debes de tomar con mucha seriedad. Y la primera señal ya la mencionamos hace un rato, cuando él convierte el agua en vino. Esa es la primera señal. La segunda señal es cuando él sana al hijo de aquel siervo del rey. Esa es la segunda señal. La tercera señal es cuando él sana a ese paralítico que llevaba 38 años tumbado ahí en una condición ya cada vez más deplorable. Esa es la tercera señal. Cuarta señal, cuando él multiplica 5 panes y 2 peces y da de comer a una multitud, que la cuenta más conservadora es esta. La cuenta más conservadora dice que fueron 5,000, por lo menos. Esa es la cuenta más conservadora. Pero las cuentas que quieren aproximarse más a la realidad van a 10,000 y algunos llegan hasta los 15,000. Esas son las cuentas. No fue cualquier cosa. Esa fue la cuarta señal. La pregunta ahora es: ¿ha producido eso algo en ti? El ver que Jesús no es cualquier personaje. Jesús no es un personaje de caricatura, de historieta. No es Thor, no es Batman, no es el S de metal, no me acuerdo cómo se llama, Iron Man. Jesús no es ninguno de esos. Él es el Dios vivo, hecho carne.
Y tal y como dice Juan, y vimos su gloria, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos en carne y hueso. ¿Cuántas señales ya llevamos hasta ahorita? Bueno, vamos a ver una más, ¿va? A ver, repetimos: el agua en vino, la sanidad del hijo de un noble, el paralítico, la multiplicación de los panes y los peces. Y hoy nos toca ver la quinta. Y la quinta es: Jesús anda sobre el mar. Pero antes de verla, yo quiero que tú reflexiones un poco sobre ti mismo, sobre ti misma, y te preguntes: ¿y qué ha producido esas 4 señales? ¿Qué ha producido que este varón llamado Juan, un apóstol, tuvo esta claridad, esta inspiración divina para poner en su evangelio estas señales con el propósito de que crea yo en él y, creyendo en Jesús, tenga verdadera vida? Bien, entonces vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 16. Dice ahí en el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Qué importante es, ¿verdad? Yo quisiera ahora que, teniendo nuestra mano ahí sobre este capítulo 6, regresemos al capítulo 14 de Mateo, sin perder el capítulo 6 de Juan. Capítulo 14. Y vayamos al verso 22. Y el verso 22 nos va a alumbrar de esta acción que los apóstoles, porque ya son los apóstoles, esos discípulos, vimos que el Señor Jesús ya había apartado a 12 y era con ellos con los que Él iba a los diferentes lugares. Entonces, parece que los discípulos, de manera muy insensible, ¿verdad?, ven que el Señor Jesús está muy ocupado allá con una multitud, que no acaba la reunión, y pareciera que los discípulos dijeron: ay, ya vámonos, ¿no? Ya, quién sabe qué les va a acabar el Señor, seguro le va a amanecer, imagínate, miles de personas. No, fíjate cómo dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús, ¿sí estamos en Mateo 14, 22? ¿Sí? Gracias. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran ¿dónde? Dígalo fuerte, que entraran ¿dónde? Que entraran en la barca. Es Jesús. En Juan dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, verso 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. O sea, pareciera que los discípulos se habían desentendido de Jesús. No, nada que ver. No. Qué importante, ¿verdad? Este es uno de esos pasajes que sí tiene relación con los otros evangelios. Es una joya, es un diamante este pasaje. No hay muchos pasajes de Juan que tengan una correlación con los otros evangelios. Este es uno de ellos. Y es tan hermoso poder ir a los otros evangelios y poder profundizar en él y ir más a fondo a lo que se está expresando. Entonces, nunca los apóstoles se desentendieron de Jesús, todo lo contrario, estaban siguiendo sus indicaciones. Jesús les dijo: vámonos, ya muchachos, ya, agarren sus cositas, a ver, Andrés, Juan, Pedro, ya chicos, vámonos, ya, a la barca. El Señor tenía prisa, Más adelante en el estudio de Juan vamos a ver que la actitud de las personas que habían comido de esa manera milagrosa, la actitud de ellos no era buena, la actitud de ellos no era correcta. Ellos estaban viendo a Jesús de manera incorrecta. Ellos no estaban viendo a Jesús como: Él es el Mesías, Él vino a dar su vida por mí, Él vino a hablarme la palabra de Dios para que yo dirija mi vida de la manera correcta hacia Dios. No, ellos no estaban viendo hacia Jesús. Ellos lo veían como un obrador de milagros nada más, un milagrero. Ellos veían a Jesús como una persona conveniente. Incluso el texto dice que lo querían hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey? Porque les daba de comer, porque no había problema, no había limitación con la cantidad de personas. Él tenía ese poder y esa capacidad a miles de personas darles de comer. Hombre, nos conviene que este esté con nosotros, nos conviene que este nos gobierne. Vamos a quitar a este pelele que no sirve para nada y mira, vamos a poner a este. Y desde aquí el pasaje empieza a escudriñarnos.
¿Tú por qué quieres que Jesús esté contigo? ¿Solo porque quieres que te libre de alguna enfermedad? ¿Solo porque quieres que traiga algún milagro porque realmente lo necesitas? ¿Solo porque quieres que te libre de cualquier mal, de cualquier desgracia? Eso te pondría igual que estas personas que lo querían hacer rey. No les importaba la salvación. No les importaban las enseñanzas y las verdades que él les estaba hablando. Eso no les interesaban para nada. Solo querían los beneficios. Y cuando Jesús entendió toda esta, como se dice hoy en palabras más actuales, cuando el Señor Jesús tuvo claro toda esta mala vibra de esta gente malintencionada, de esta gente ingrata, más adelante ya cuando se predique acerca de Jesús el pan de vida, vas a ver la ingratitud tan fuerte que ellos expresaron. El Señor Jesús dijo: yo no quiero que mis discípulos estén rodeados de esta gente. Bueno, no lo dice la Escritura, yo lo estoy diciendo como un pensamiento que yo infiero cuando Él ve todo ese mal ambiente, estas personas con intenciones totalmente equivocadas. Sus intenciones no tenían que ver con el reino, con la salvación. Sus intenciones tenían que ver con las cosas materiales nada más. A mí bendíceme, Jesús, a mí ayúdame, a mí provéeme, a mí líbrame, a mí quítame a la gente mala, a mí no me pongas esto, no me pongas el otro. ¿Quieres una vida a tu gusto nada más? Cuando Jesús vio eso, agarró a los discípulos y dijo: no, chicos, vámonos, ya, vámonos, súbanse a la barca. Yo me quedo a atender a la multitud. Claramente otro pasaje no dice que Jesús fue grosero y dijo: váyanse a volar, gente necia, ¡ay, se ven! No, la palabra dice que Jesús despidió a la multitud, y despedir a la multitud quiere decir que uno por uno se acercó y habló con ellos. Uno por uno, eso es despedir a la multitud. ¿Tú sabes despedir a las personas? ¿Cuántas personas llegan a nuestra casa y son personas que no nos son gratas? O tal vez son personas con las que hemos tenido diferencias por ahí. Discúlpeme, es que me siento mal, no me siento muy bien. Están en su casa, ¡ay, quédense! ¿Cómo puedo yo decirme cristiano si no tengo amor y no tengo esa benignidad aún para tratar a las personas que tienen intenciones equivocadas conmigo? ¿Cómo? Qué importante es tomar este texto. Yo te invito allá cuando llegues a casa, agarra el pasaje, vea los otros evangelios y vas a encontrar lo que te estoy diciendo. Vas a encontrar que Jesús se quedó a despedir a la multitud. Lo primero que quiero yo resaltar es el cuidado de Jesús con estos discípulos, dándoles una indicación. Ahí no se puso a explicarles: miren, es que estas personas andan con otras cosas malas, andan con intenciones equivocadas. No era el momento, pero dio una indicación para su bien de ellos: adelántense ustedes. Y ahí lo que debemos reflexionar todos, seas cristiano, no seas cristiano, la edad que tengas, de verdad qué tan serio eres cuando se te da una indicación por tu bien, por tu seguridad, por tu integridad, porque tu persona sea conservada en principios, valores, fundamentos. ¿Qué tan serio eres? ¿Qué tan fácil eres que pienses: no, yo ya tengo edad, yo ya tomo mis decisiones, yo no tengo por qué? Así vivió mi papá, mi mamá, así vivió el hermano en su tiempo, en ese tiempo de todos se espantaban, pero yo ya puedo. Aquí vemos a discípulos, ninguno de ellos, a lo mejor Juan era el más joven. Algunos calculan que Juan era un menor de edad, era un adolescente cuando él estaba viviendo estas cosas. Todos los demás eran ya gente adulta, algunos de ellos casados. Primera situación que vemos aquí, una indicación que da el Señor Jesús: los discípulos se suben a la barca y hay un propósito en esa indicación. Verso 17, estamos entre Mateo y Juan, ahorita regresamos a Juan, capítulo 6, verso 17, dice: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Los otros evangelios nos dicen que la hora a la que se subieron a la barca es en la tardecita, cuando todavía no está oscuro totalmente, ni hay esa claridad suficiente. Usted sabe que en la tarde hay un momento en que ni está oscuro, y la luz que hay tampoco ya es suficiente para ver bien, ¿verdad?
Bueno, es lo que los judíos llaman entre las dos tardes a ese momento. Ese es el momento donde todavía había cierta visibilidad que los discípulos se suben a la barca. Ahora, ¿cuántos de los discípulos eran pescadores? A ver, dígamelos por favor, por nombre. ¿Cuántos de los discípulos sabían andar en barca, sabían navegar en el mar? Pues eran pescadores. ¿Cuántos? Juan, Pedro, Jacobo, Andrés. Por lo menos 4 sabían andar en barca. Ahora, otro dato muy importante es que de dónde estaban, pero sobre todo hacia dónde iban, hacia Capernaum, era la ciudad de Pedro. En esa ciudad Pedro vivía, era la ciudad de toda su vida, Capernaum. Entonces Pedro conocía el lugar. Ahora, ese lago en el que se desarrolla esta situación no es un lago misterioso ni desconocido. Ya dijimos que en Capernaum Pedro ahí vivió, diríamos, una gran parte de su vida. Conocía el lago, pero en ese lago también fue donde hubo una pesca milagrosa. En ese lago es donde Pedro y Juan, su hermano Jacobo, y Andrés, el hermano de Pedro, habían pasado toda la noche queriendo pescar algo y no habían pescado nada. El Señor Jesús llega a la orilla, una gran cantidad de personas lo seguía y el Señor Jesús se sube a la barca para poder dar esa enseñanza con facilidad. Y al terminar la enseñanza, el Señor Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tu red. Y es cuando Pedro dice: Señor, ¿cuánto tiempo habían tardado queriendo pescar algo? ¿Cuánto? ¿Y eso cuánto tiempo es toda la noche? ¿A qué horas oscurece? ¿A qué horas amanece? Eran horas, fácil más de 8 horas o por lo menos 8 horas, 10 horas. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos querido agarrar algo y no hemos agarrado nada. Pero fíjate cómo le dice Pedro: pero en tu palabra echaremos la red. Bogan, van hacia donde el Señor Jesús les dijo, avientan la red. ¿Y qué fue lo que pasó? No podían, tuvieron que llamar a la otra barca y la otra barca igual era tan grande. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Yo quiero ir al punto. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando él vio eso? Él era un pescador de toda la vida y en toda su vida nunca había vivido algo así. En toda su vida. En ese momento Pedro se postra y le dice: Señor, apártate. Tú eres santo. Tú eres divino. Tú no eres un juguete. Tú no eres el genio de la lámpara de alguien. Tú eres santo, Señor, apártate, yo soy un hombre pecador. Y ahí es cuando el Señor lo llama y le dice: ven en pos de mí, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Te estoy hablando de ese lago. Yo quiero que veas que esta situación que se presentó en los discípulos, todavía no entramos a ella, el lugar les era conocido. Pedro conocía ese lago, ahí había pescado. Era un lago que en la parte más amplia son 10 kilómetros, y de donde ellos estaban saliendo hacia donde iban, algunos calculan que la distancia mínima podía ser de 8 kilómetros. Era una barca que tenía obviamente, probablemente para tener su vela, pero también tenían remos. Y el texto nos va a hablar acerca de eso. Entonces era un lugar conocido, ahí fue la pesca milagrosa. Ahí también hay otro acontecimiento en ese lago. El Señor Jesús llega ahí a la ciudad y de repente vienen los del templo y dicen: ¿qué? ¿No vas a pagar el impuesto? Y el Señor Jesús le dice a Pedro: oye Pedro, ¿quiénes son los que tienen que pagar el impuesto? ¿Los hijos o los extranjeros? Y le dice: Señor, pues los extranjeros. Bueno, pues para que no digan, ve, arroja el anzuelo, el primer pez que saques le abres la boca y vas a sacar de ahí €1. Digo, estoy hablando monedas que me entiendes hoy, ¿no? $1. No, $1 ya no alcanza, ¿verdad? Bueno, una moneda que era suficiente para pagar los impuestos del Señor Jesús y los impuestos de Pedro. Ahí en ese lago fue. No era un lago desconocido, más bien quiero dar a entender que era un lugar bien conocido. Bien, entonces eran pescadores,
Ya hablamos del lago, tenían habilidades, tenían remos, pero ahora vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 6, verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Fíjate que esa palabra se levantaba del griego significa algo que llega a ser tormentoso. Y amado, aquí entramos a la parte seria de la prédica. Aquí. Ese lago era un lugar conocido, no era desconocido. En ese lugar Pedro había pescado muchos años, conocía no solo las dimensiones, sino las condiciones climatológicas, las referencias en algún momento a las que él tenía que acudir en algún momento, dada alguna emergencia. Era conocido todo eso. Sin en cambio, el texto dice que por causa de un viento, las olas que se levantaron y empezaron a ocasionarle varios efectos a ellos. Y otro de los evangelios dice que el Señor Jesús vino caminando sobre de ellos a la tercera o cuarta vigilia de la noche, o a una X vigilia de la noche. Pasando eso a el horario que nosotros manejamos, estamos hablando que eran entre las 3 y las 4 de la madrugada. Si ellos se subieron a las 6 de la tarde a la barca, cuando empezaba a oscurecer, vamos a pensar que oscureció un poco más tarde y se subieron a las 7, ok, eran las 7 de la tarde noche, y empezaron a remar, porque el Señor les dijo, adelántense, bueno, tenemos el mandamiento del Señor, vámonos a Capernaum, y empiezan a remar, y empiezan a remar, y empiezan a remar, y al poco tiempo se levanta una tempestad, y empiezan a remar, y empiezan a remar, y querer seguir remando. Iban, de acuerdo a lo que el texto dice, les faltaban como un par de kilómetros para que llegaran al lugar al que iban, pero el viento les era contrario. Y otro de los evangelios dice que en ellos ya había una gran fatiga. Es que no fueron pocas horas. Si empezaron a las 7 de la noche, a las 12 son 5 horas. Y de las 12 a las 3 de la mañana son otras 3 horas remando, 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 remando. Hace poco, en esta semana, estaba yo viendo un video que apareció ahí de unos hombres que fueron rescatados. Su embarcación pesquera se hundió y ellos hicieron como un pequeño colchón con todas esas cajas de unicel que llevaban como hieleras y lograron ensamblarlas de tal manera que pudieron montarse sobre ellas. Llevaban un buen tiempo en el mar y no le miento, es conmovedor el video. Porque ves a hombres que son gente de mar, gente recia, que sabe a lo que se va a enfrentar, pero que cuando están en esa situación tan complicada, nadie está preparado. Y yo oía los llantos de uno de ellos, como cuando lo están jalando para subirlo a esta otra embarcación, el hombre no podía ni hablar, estaba a llanto vivo, a llanto vivo. Aquí estamos hablando de varios que eran pescadores, de varios que sabían andar en el mar, de varios que sabían remar. No todos sabemos remar. A mí me ha tocado de paseo ir a lugares donde hay un pequeño lago y yo no. Pero sí he visto a personas que se suben y pues nomás no coordinan. Uno le mueve a una velocidad, otro a otra y de repente la barquita nada más empieza para acá, para allá y no, tú dale para el otro lado y no, espérate. Estos no eran así. Estos sabían lo que hacían, pero no era cualquier cosa. El texto no nos da a entender que fue una tempestad levantada por Satanás. El texto no nos los dice. No vamos a decir lo que el texto no dice. Pero donde sí quiero ser serio es en esta reflexión. Tal vez hoy estás en tu trabajo y es el trabajo de toda tu vida. Es algo que conoces y manejas muy bien. Tal vez estás ahí en tu familia y ha sido tu matrimonio, tu familia de toda la vida y al día de hoy las cosas están bien. A lo que quiero ir es, así como estos hombres, un lugar que les era conocido, que lo manejaban bien, es decir, ahí se desenvolvían, en un momento ese lugar se volvió en algo caótico, en algo tremendo, en una verdadera tempestad.
Y con esto yo quiero que reflexiones que tal vez hoy tu relación matrimonial está bien, pero en algún momento se puede levantar una verdadera tempestad. Tal vez hoy tu vida, tú estás estable, te sientes firme, tranquilo, pero en cualquier momento se va a levantar una verdadera tempestad. El año pasado para mí fue complicado por una enfermedad que yo tengo y en algún momento se las he compartido, algunas partes, pero quien lo ha vivido más de cerca es mi esposa y sobre todo mi esposa y mis hijos, mis hijas. Pero el año pasado esta enfermedad afectó un área que yo no creí que me fuera a afectar. Porque esta enfermedad que yo tengo debilita mis sistemas de defensa y me afectan otras enfermedades. Pero el año pasado afectó mi sistema nervioso, afectó mi cerebro, mis emociones. Yo les compartía en alguna ocasión que el año pasado estuve siendo tratado psiquiátricamente por una fuerte depresión. Y yo les decía, no me alegro decir eso, pero no me da vergüenza porque no soy superhumano, no soy de madera para que las cosas no me afecten, soy tan humano como cualquiera. Y cuando yo empecé a recibir ese tratamiento psiquiátrico, esa pastillita, yo me di cuenta cómo cambiaba, cómo las cosas yo ahora las veía diferente. Y recuerdo que el primer domingo que pude venir a la reunión ya cuando estaba yo con el tratamiento psiquiátrico, pude platicar con un hermano que también ha tenido esas dificultades. Y yo me acuerdo que lo primero que le dije a ese hermano es, discúlpame hermano, yo no había vivido esto, yo no sabía lo que se siente. ¿Cuánto necesita alguien que está en una situación así? Alguien que esté cerca, alguien que de verdad esté ahí atento, sensible. Esto me está enseñando a mí mucho. En cualquier momento, ese ambiente donde tú estás, tu familia, tu escuela, tu trabajo, tu universidad, en algún momento, en el momento menos esperado se va a levantar una tempestad. Hoy estás muy seguro en tu trabajo, en algún momento se te va a poner todo en contra. Hoy está todo, diríamos, equilibrado en casa, con el esposo, los hijos. En algún momento no solo se pierde el equilibrio, sino que las cosas se ponen muy difíciles. Acá tenemos a estos discípulos, el viento se levanta y rémale más. No le sueltes el remo, ándale, esfuérzate. Acuérdate, no es la primera tormenta que llega a nuestra barca. Y sí, ahí estaban. Pero yo quiero centrar lo que me resta del tiempo, que no es mucho, hablar de Jesús. Verso 19, Juan capítulo 6, verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que si lo pasamos a kilómetros, vienen siendo unos 6, 8 kilómetros. Les faltaba poco para llegar, pero no podían llegar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué tuvieron? De la palabra griega, fobia. Un pavor, era un terror. Esa palabra andaba viene de la palabra griega, fíjate qué interesante, viene de la palabra griega que dice que usaba sus pies para caminar. Jesús pudo haber flotado sin mover un solo pie, claro que pudo haber hecho eso. Pudo haber desaparecido donde él estaba y aparecer en el momento también. Pero él tenía una intención con sus discípulos. Desde que les encargó que se apresuraran y se adelantaran, él estaba teniendo cuidado de ellos. Y en el momento en que el Señor Jesús se da cuenta la situación tan grave por la que ellos estaban atravesando, en ese momento el Señor desciende del lugar donde él estaba orando, empieza a caminar sobre. La expresión griega es muy bonita. Andar sobre las aguas. Él siguió conservando su humanidad. Él siguió entendiendo las limitaciones y las debilidades de ellos humanamente hablando. Y en otro de los evangelios, alguno de ellos pegó un gritazo, un alarido. ¡Ay, un fantasma! Y a lo mejor ahorita nos reímos nosotros, ¿va?
Pero que estemos en esa barca bien zarandeada y vomitas y vomitas y vomitas y ya no tienes fuerza. Ay, Dios. Seguro no nos reímos. Y ver una imagen de ese tipo. Ahora, yo quiero que traslademos esta imagen a ese día cuando Jonás se revela al mandamiento de Dios. Y Jonás, Dios le dice, ve a Nínive. Y Jonás dice, nah, ya no voy a Nínive, y agarra un barco para otro lado. ¿Qué fue lo que se levantó? Fuerte, dígalo fuerte. ¿Qué se levantó? Dilo fuerte, hijo, ¿qué? Una tempestad. Ahí está, ayúdame, ayúdame, porque si no, a mí se me va y yo no voy a acabar bien en la prédica. Tú me vas a ayudar. Órale. Se levanta una tempestad. Mi pregunta usando esa referencia de Job. La tempestad que está en tu vida, ¿es porque eso fue lo que te indicó el Señor, que fueras a ese lugar, que fueras a esa situación, que obedecieras y te pusieras a hacer eso, y yendo a obedecer lo que Dios te mandó, se ha levantado una tempestad? No temas, porque esa fue la palabra que usó Jesús. Yo soy, no temáis. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no temas, Él va a llegar a ti. Él va a llegar, Él nunca llega tarde ni tampoco se adelanta. Él llega exactamente en el momento que tiene que llegar. Pero mirando hacia hacia Jonás, me estoy equivocando de personaje. Mirando hacia Jonás que era desobediente, ¿quién levantó la tempestad? Dios. Mi pregunta y reflexión a ti es, ¿a hoy está en problemas tu vida? ¿Al día de hoy está en una tremenda turbulencia tu matrimonio? ¿Al día de hoy tu situación familiar está de verdad en un zarandeo brutal? Considera, porque si eso no es porque estás haciendo la voluntad de Dios, sino lo contrario, porque has sido un desobediente, has sido un ingrato, porque hay que ser ingrato para no hacerle caso a Jesús. Yo ya te decía cuántas señales hay en el Evangelio de Juan para que creamos, y a pesar de que las hemos leído, las hemos estudiado, sigo con mi corazón rebelde, sigo con mi corazón incrédulo, sigo con mi rebelión. Ese zarandeo es por otra cosa. Se requiere de ser humilde para reconocer. Hubo una mujer que se llamaba Noemí, su esposo se llamaba Elimelec. Está todo esto narrado en el libro de Ruth. Y un día hubo crisis económica y debido a la crisis ellos tomaron decisiones, aunque sus decisiones fue quebrantando los mandamientos de Dios. Y Elimelec, Noemí y sus dos hijos, Malón, Kelión, dejan Belén y se trasladan hasta una zona donde el Señor le dijo, no, esa gente sumamente impía, con esos no te relaciones. Ellos hicieron más caso a sus necesidades. Es que no hay para comer, es que aquí no hay para prosperar, es que aquí no funciona. Y se fueron para allá. Y ocurrieron muchas desgracias, muchas. Al punto que cuando Noemí regresa después a Belén y todos la llamaban por su nombre, ella muy avergonzada agachaba. Es que Noemí tiene un nombre así como de alegría, de una persona que está llena, que está feliz. Y cuando le dicen su nombre, ella se agachaba y decía, no, ya no me digas Noemí, llámame Mara. El término Mara significa amargura, tristeza, dolor. Y entonces ella dice, porque me fui con las manos llenas, pero la mano de Dios ha estado contra mí. ¿Por qué tu vida está en ese zarandeo? Yo no puedo decirte que el hecho de que Jesús anduvo sobre las aguas es para que siempre digas, no, es que teniendo a Jesús de mi lado siempre me va a ir bien, nunca va a haber problemas. Eso es ir en contra de la palabra. Si aquí estaba Pedro, a Pedro lo mataron, lo sacrificaron. El que escribió este pasaje del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, ¿de cuántas maneras lo quisieron matar? El libro de Mártires de Fox nos dice que lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Y ahí querían cocer vivo al apóstol Juan y no le pasó nada. Porque la gracia de Dios estaba en la vida de él. Y de ahí lo mandaron a una isla, a la isla de Patmos, ahí para que se pudriera y ahí se acabaran sus días. Entonces Juan,
El que escribe este pasaje no tuvo una vida tranquila, no tuvo una vida sin problemas. Hubo momentos donde su vida fue fuertemente zarandeada. Pero nota cómo termina este pasaje. Verso 20. Estamos en Juan capítulo 6, verso 20. Gracias, hermano. Dice, mas él les dijo. ¿Qué les dijo? Yo soy. ¿Quién es Jesús? Trata de responder a mi pregunta. Es una pregunta profunda. ¿Quién es Jesús? ¿Para ti es el de la lámpara que le voy a tallar y que salga y que me cumpla mis deseos? ¿Para ti es el amuleto que se carga en la cartera y yo cargándolo aquí nunca me va a pasar nada malo? ¿Puras cosas buenas? Eso no es lo que dice el Evangelio. Porque a Juan lo persiguieron. A Juan lo mandaron a trabajar a una isla brutal. A Juan lo atacaron y a Juan le tocó ver cómo cada uno de los apóstoles, de aquellos sus hermanos que iban en esta barca, le tocó ver cómo todos ellos dieron su vida de manera sacrificial. Entonces, que Jesús esté en mi vida no quiere decir que nunca me va a pasar nada. No quiere decir eso. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje sí está diciendo es que en algún momento las cosas se pueden poner muy feas, muy complicadas, muy difíciles, de cabeza totalmente. Conozco personas que cuando las cosas están así se olvidan de Dios. Van a ver a los brujos. Sí, van a ver a los brujos. Van a ver a los hechiceros para que les hagan algún trabajito. ¿Quién es Jesús? Jesús se presentó y él dijo, yo soy. Ellos habían caminado con él, ellos estuvieron con él cuando él levantó los panes, los bendijo y en las manos de los discípulos esos panes se multiplicaron en miles. Y el Señor Jesús, queriendo que ellos todavía fueran más sensibles al milagro, Él les dio una indicación al final de ese banquete. Él les dijo, tomen canastas y vayan a recoger los pedazos. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuántas canastas fueron? ¿Cuántas canastas? ¿No oí bien? ¿Cuántas? No le oigo todavía. ¿Cuántas? Dígalo duro si no me voy a caer. Eso, ya me estás ayudando, ahora sí. Eso indica que cada discípulo cargó una canasta. ¿Sabes que Jesús ha traído bendiciones muy hermosas a varias personas? Ha hecho milagros en ellos impresionantes. Pero he visto cómo esas personas hacen pedazos las bendiciones que Dios les dan y las tiran. He visto a personas dejar a Cristo cuando Cristo hizo cosas muy, muy fuertes en ellos. Y dejan ahí los pedazos. Solo cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron necesidad, vinieron y Él con amor les dio. Pero ya después, como una sobra, como un desperdicio, hay que se quede. Y Cristo le dijo a sus discípulos, vayan ustedes y recojan todo. Y cada uno tomó su canasto y recogió eso. 12 canastas. 12 canastas. Esos discípulos estaban ahora en esta barca, siendo fuertemente azotada. ¿No crees que estaban mareados? ¿No crees que algunos ya hasta habían vomitado? ¿Qué fuerzas tiene una persona que está vomita y vomita y vomita y vomita? No tienes fuerzas, esa es la realidad. Estás deshidratado. Y ahí estaban. Qué momento cuando ellos ven a Jesús andar sobre el agua y pegan el alarido, un terror les entra. Y Jesús con toda su gracia dice, yo soy. Pero ¿quién es Él para ti? Es el que quieres que te arregle tus problemas. Es el que quieres que te dé una vida feliz, sin dificultades. Es el que quieres que te asegure que tú vas a estar así siempre en un halo, en un círculo de protección. No, estás equivocado. Eso no es lo que dice la palabra. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Eso es Él es el Señor. No es nuestro títere, no es nuestro juguete. No es nuestra mascota. Perdón que tenga que usar palabras así. Es que tu mascota cuando estás contento la tratas bien y cuando no te olvidas de ella y
¿A cuántos de nosotros no se nos han muerto las mascotas precisamente por eso? Porque no tenemos una responsabilidad. Último versículo. Mi tiempo se ha acabado. Fíjate qué versículo dice ahí. Ellos con gusto, ¿qué hicieron? Fíjate que del griego esa palabra gusto dice tener un deseo por algo, querer fuertemente algo. Esa palabra gusto ahí es que cuando ellos tuvieron claridad que era Jesús, que no era un fantasma, que era Él en carne y hueso, les entró una alegría, una algarabía. Dice que con gusto, Señor, súbete a la barca, ven acá con nosotros. Y dice Juan, así termina esta narración, dice, la barca, la cual llegó enseguida, ¿a dónde iban? Rápido llegó la barca. Es difícil de predicar este versículo. Porque es tan fácil que nosotros malentendamos, es tan fácil que pensemos que Cristo ha venido para hacerme la vida fácil. Que si yo soy medio cristiano, con eso todo lo que yo quiera, al momento que quiera lo voy a alcanzar. No es eso lo que dice el pasaje. Juan aquí termina su narración, pero si tú lees en otros evangelios, ahí mismo es cuando el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y sabemos lo que le pasó a Pedro. Pero Juan no lo puso. Juan quería que nosotros nos centráramos en Jesús. ¿Quién es Él? Y de hecho es una pregunta que después el Señor Jesús se las hace a ellos directamente. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué es Él? Regresamos al Evangelio de Mateo. Quiero terminar, perdón, si había dicho que ya había yo visto algo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, verso 33. Hermanos que tocaron la alabanza, si me ayudan, vamos a, si están todavía, no sé que ya no estén. Si me ayudan, vengan hermanos, por favor, los dos últimos cantos que tocaron. Fíjate lo que dice Mateo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Qué dice que hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Mira, lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, no tiene precio. Reconciliándonos Él con el Padre, no tiene precio. El hecho de que hoy podemos orar porque Cristo fue el que nos abrió ese camino para poder llegar al Padre en oración, no tiene precio. Mira, así Cristo no haga nada más, así nuestras vidas acaben producto de enfermedades, si hay varias, así algún día muramos en un accidente, en un secuestro, en un acto violento, así nos pasará todo eso, Él es digno de que lo adoremos. Nada más porque Él se hizo carne. Nada más porque dejó su gloria, porque tuvo compasión de nosotros. El texto que estamos estudiando dice que cuando Jesús vio esa multitud, tuvo compasión de ellos. No tienes idea la gran compasión que Dios tiene por tu vida, por tus hijos, a quienes tal vez no los estás dirigiendo o no los estamos dirigiendo por el camino correcto, pero Cristo tiene compasión por ellos, por nuestros niños, por los matrimonios que están aquí, que a lo mejor se están deteniendo apenas ahí con un ganchito, se están agarrando ahí todavía el matrimonio, está a punto de la catástrofe total. Lo que empezó con tanta ilusión, lo que empezó con tanta pasión, ya no es. Y tú no tienes idea de la compasión que Cristo tiene por ti. Qué escena tan hermosa. Primero causó terror,
Sí, cuando Cristo llega a la vida de uno, causa terror. ¿Que tengo que dejar el pecado? Entonces, ¿cómo me voy a divertir? Entonces, ¿cómo voy a disfrutar la vida? Causa terror cuando nos hablan del Evangelio y nos dicen que tienes que arrepentirte, que tienes que volverte, que tienes que apartarte. Todo eso causa terror. Pero cuando llegan las verdaderas sacudidas de la vida y llega ese Mesías misericordioso y te habla esas palabras de amor, de aliento: yo soy, no temáis. De veras que quieres abrazarlo, quieres decirle: Señor, acá ven conmigo, acá vamos juntos tú y yo. No yo me veo limitado para poderte dar más palabras de cómo es eso. Cómo es el momento cuando uno reconoce plenamente a Jesús y uno es el que lo invita. No es Él el que me obliga, me tuerce el brazo y me empuja. No. Cuando soy yo el que le dice: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Lo que yo voy a vivir, quiero vivirlo conforme a ti, a tus mandamientos. Él dijo estas palabras: yo soy, no temáis. Algunos de los que estamos aquí o de los que oirán la enseñanza, el temor, la ansiedad, los miedos los acabarán despedazando. Destruirán familias, destruirán vidas, generarán vicios, arrastrarán a personas a adicciones. Pero aquellos que realmente abracen la fe, habrá turbulencias, habrá sacudidas, habrá caídas, pero finalmente Cristo estará a tu lado. Te ayudará a levantarte y llegarás a donde Él quiere que llegues, porque Él es Dios. No es el consejero, no es el terapeuta, Él es Dios. Él es el Salvador, ¿o no lo es? Adelante, hermanos, cierra tus ojos, escucha este canto. Yo quiero que el canto te ministre. Yo sé que lo quieres cantar. Imagínate esos hombres cuando llegaron con su barca a la orilla, adoraron a Jesús, lo adoraron. Adelante, hijita, adelante. En su trono de gracia Él está. Uy, aleluya, Jesús. Tan sublime y majestuoso, lleno de gloria. Abre tus ojos, velo de verdad. Está sujeto, principado y autoridad. Su trono firme está, nada le moverá. Aleluya. Su trono firme está, por siempre reinará. Y adoramos al Rey de la gloria. Exaltamos al Señor de señores. Tributamos reverencia al Cordero. Proclamamos a Jesucristo como el Rey. Proclamamos a Jesucristo como el Rey. Pongámonos de pie para adorar al Señor. Así como aquellos discípulos Pongámonos de pie. reconocían su grandeza. Aleluya. Su trono de gracia Él está. Sublime y majestuoso, lleno de gloria. Todo le está sujeto, principado y autoridad. Amén. Su trono firme está, nada le moverá. Su
Él es descrito en la palabra. Es el Salvador, es el Señor. Sí trae paz, pero no vino a traernos paz, vino a traernos salvación. Sí, Él es el principio del amor, pero vino para reconciliarnos con Dios. Velo como Él es. Van a venir dificultades, tal vez hoy no están, tal vez hoy tu vida está tranquila, está equilibrada. En cualquier momento se levantan verdaderas tempestades. ¿Cuántos matrimonios estamos aquí que a veces una palabra poco sensata, una respuesta poco prudente y se genera un conflicto ahí? A veces en una salida. ¿Cuántas veces al sentarnos a la mesa, una palabra, una mala actitud y un momento que se esperaba que fuera de convivencia, de agrado, se vuelve en la situación más dura, más fea? ¿Cuántas palabras? Seamos humildes y reconozcamos que es cierto, que tenemos habilidades como esos discípulos. Eran marineros, tenían ya curtido el cuerpo, los brazos. Pero seamos humildes y reconozcamos que en las peleas de la vida hay momentos que para nada nos ayudan nuestras habilidades, nuestra edad, nuestras capacidades. Estamos a punto de acabar mal hasta que Él mete su mano. Yo soy, no temáis. Tal vez hoy estés enfrentando esas dificultades. Analiza si las dificultades no son porque estás yendo en el sentido contrario a los mandamientos de Dios. Si es así, te animo a que corrijas tu camino. Si las cosas feas que están pasando en tu vida es porque justamente estás obedeciendo a Dios, entonces que esta palabra te bendiga ahí adentro en tu espíritu. Ten ánimo, Él no va a fallar, Él va a llegar, porque a eso vino, a redimirnos y a estar con nosotros todos los días hasta el fin. A mis hermanos que se van a bautizar, a mis hermanas que se van a bautizar, velo como Él es. Reconoce que sin Él no vamos a llegar a ninguna parte, por muy buenas intenciones que tengamos. Necesitamos que Él venga con nosotros, pero así como estos discípulos, con gusto, llámalo. Te va a disciplinar, llámalo con gusto. Te va a corregir, llámalo con gusto. Te va a hablar fuerte para que entiendas cosas que no estás haciendo bien, llámalo con gusto. Con gusto recíbelo. Adelante, hermano. Jesucristo es el Señor. Oye eso. En el cielo. Oye eso. En la tierra y aún debajo de ella. Reconoce eso. Él es el Señor. Santo, admirable, justo, incomparable. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Jesucristo. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo, incomparable. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Gloria al León de Judá. Gloria al autor de la salvación, resplandor de la gloria de Dios. Al Rey, a Jesús, el Señor. Aleluya. Al Rey, a Jesús, el Señor. Jesucristo es el Señor
Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. No son palabras lisonjeras, fueron palabras que salieron del corazón, de las entrañas de estos discípulos en ese momento tan particular. El Señor Jesús se va a revelar a tu vida, va a venir hasta donde tú estás, así sea el lodazal más grande, así sea la poza más profunda, así sea el hoyo más grande que tú has escarbado buscando tantas cosas. Jesús va a llegar hasta ti. Él lo va a hacer y se va a revelar a ti en lo que Él verdaderamente es. Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el único Salvador. Quiero dejar en claro que cuando hablé sobre ansiedad, depresión, no quiero que se lleve una idea de que estamos en contra de que una persona que está con ansiedad y depresión solo debe ponerse a orar, solo debe de leer la Biblia. Debe hacerlo, tenga o no tenga depresión, esté sano o totalmente enfermo, debe hacerlo. Es correcto que una persona que está bien diagnosticada con depresión vaya y lo atienda a un doctor, está bien. Los doctores, la medicina hará lo que tiene que hacer, pero el único que puede darnos total sanidad, total libertad y verdadera vida es Jesús. A eso vino, a darnos vida. A todos los jóvenes que hoy están aquí, no lo hagas a un lado, no pienses que Él le resta tu vida, que si tú te vuelves cristiano, creyente, tu vida se va a volver apagada y aburrida. No, no lo saques de tu vida. Hoy parece que no lo necesitas, pero créeme, la vida se va a encargar de darte cuenta que sí lo necesitas. Y mucho. Padre, terminamos nuestra reunión haciendo lo mismo que hicieron los discípulos. Los discípulos dicen que te adoraron y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. No hay otro, no hay otro. Eres el único en el cual podemos ser salvos. Eres el único que nos puede dar una paz que lo sobrepasará todo. Y eres el único que, a pesar de que estemos en medio de dificultades, librarás nuestra alma y nos ayudarás a verte cara a cara en el día de la resurrección. Permite que tu palabra, Señor, nos muestre, nos ilumine, pero que también nos anime a acercarnos a ti. Aquellas personas que hoy su vida está en una fuerte turbulencia, que se pueda oír tu voz en medio de la turbulencia.
que se pueda oír con claridad lo que tú les dices a ellos. Yo soy, no temáis. Que ellos, Señor, de verdad se dispongan en espíritu, alma y cuerpo a recibirte con gusto, con alegría, con gozo, pero también a vivir una vida con gratitud, con genuina gratitud. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por los niños, los jóvenes. Gracias por los matrimonios, Señor. Gracias por las personas adultas. Gracias. Gracias por aquellos que están sanos. Gracias por aquellos que estamos enfermos. Gracias porque tú nos estás preparando para lo que viene después. Glorifícate en la vida de aquellos que con gusto te reciben. Que así sea. Bendito Señor Jesucristo.